industria automotriz hoy en día a nivel mundial está presionada desde muchos frentes, desde el frente político. El estadounidense siempre fue práctico y cuando se le presentaban soluciones innovadoras, la gente las rechazaba. ¿Qué sucede con las marcas inglesas en su mayoría? Los ingleses son tradicionalistas. Wake up, little child, please wake up. It's the time of the moon. Entonces, ¿cómo te definirías a ti? ¿Un apasionado por la historia automotor, por los carros en general o nada más los clásicos? Sí, los carros clásicos. Los carros clásicos porque... Carros clásicos no, carros históricos. Porque yo soy de la idea de que el modernismo en el que vivimos hoy en día, 2025, es un modernismo en donde toda forma de arte elaborado, que cuida estética, que cuida formas, se perdió. Y hoy todo es minimalista y se perdió la gracia. Entonces ya hoy básicamente todos los carros parecen, ¿cómo te diría yo? Parecen más o menos lo mismo. Es que todos son iguales. Es que Todos los justamente carros son iguales. esa es Visualmente hablando, todos los carros son iguales. Antiguamente habían líneas de diseño y esas líneas de diseño incluso te permitían identificar si se trataba de un carro de General Motors o de Ford o de Chrysler, o si era un carro de BMW, o si era de Mercedes-Benz, o si era Toyota o Mitsubishi. O sea, habían elementos visuales, porque de hecho se llegó a incorporar el concepto de la imagen corporativa en el diseño del automóvil. Fíjate al nivel al que se llegó. como la imagen corporativa, o sea, que a través del automóvil tú pudieses identificar la corporación que lo estaba haciendo. Sí, por supuesto. Y ya hoy en día no, ya hoy en día la función se llevó por los cachos a la estética. Entonces hoy haces un carro que sea eficiente en términos de consumo de combustible, que no contamine y demás hierbas aromáticas, y en el afán de lograr eso, la belleza quedó en un cuarto o quinto plano. Entonces, por eso es que mi afición y mi pasión se va más por lo antiguo, por lo clásico. A mí me pasa lo mismo con el arte. A mí me parece un insulto a la inteligencia que arte sea el cambur pegado con un tirro. Me parece un insulto a la inteligencia. No es nada. El curador del museo que decidió que eso era arte, ese es el que peor está. Es cierto. Ese es el que peor está. Es más, hace poco o hace ya un tiempo se subastó una obra de arte invisible. Jodido no está el que vendió la pieza. Tampoco está jodido el que la compró. Jodido está el tasador que dijo que eso valía tanto. Porque es un marco de madera con nada. Entonces a mí me pueden hablar, no, porque es que La idea, idea del arte, la sutileza, de la nada y todo este tipo de cosas, perdóname, pana, discúlpame. Miguel Ángel hizo los dibujos, las pinturas, los frescos de la Capilla Sixtina como castigo. Y el tipo no era pintor, era escultor. Y tú ves los frescos y tú dices, y esto lo hizo un tipo que no sabe dibujar, que dice que no sabe dibujar. Claro, yo entiendo que los conceptos de arte y todos estos conceptos subjetivos van desplazándose mutando por el área del conocimiento de un sitio a otro. Porque no voy a hablar de evolución, porque no puede ser, para mí no es evolución que, como lo vi en un video que se estaban burlando, que alguien agarró y en el medio de una galería de arte puso un zapato y habían 5 idiotas sacándole foto al zapato. Entonces está todo mal. Lo mismo pasa con el tema automotriz. Por eso es que mi inclinación, mi pasión son los automóviles históricos. Además de que eran otras épocas, otros conceptos, carros que estaban hechos para durar. Hoy tú puedes ver carros con más de 100 años de antigüedad operativos. Yo estoy seguro que de aquí a 100 años
tú no vas a ver muchos de los carros que Que hoy hoy están ruedan. rodando, no los vas a ver, porque los conceptos son distintos. Se conectan un poco con el tema de la obsolescencia programada de los mismos teléfonos, Claro. pero como hacia los carros, ¿no? Es que yo, bueno, Que están diseñados para que duren Yo 10, no o sea, sé. para que la gente tenga que estar renovándolos. yo no sé si eso nació con la industria automotriz, pero no me extrañaría. La ineficiencia programada, una de las primeras industrias en donde se manifiesta es en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque la industria se interiorizó la idea de que hacer carros como, en el caso de Venezuela, un Malibu, un Caprice, un LTD, era mal negocio, porque la idea era que la gente comprara carros a cada rato. Claro, y que le cambie, si por lo menos no lo compras, también que le estés cambiando repuestos a cada rato. No, porque el fabricante te dice, yo no hago repuestos, yo hago carros. Ah, Pero al mismo tiempo, por lo menos para mí, es una manifestación clara de incapacidad de poder mantener una clientela fiel, bajo el principio de que, o sea, en vez de obligarte a comprar carros a cada rato, esmérate en hacer un producto que sea tan bueno como para que la gente siempre quiera más y más Claro. y más y más, pero no porque la obligas a comprar, sino porque este carro es bueno, el próximo debe ser mejor, No, el y próximo debe ser mejor, pero nos acostumbramos a que la calidad es cada vez tan menos y tan menos y tan menos y tan baja y tan baja y tan baja, y nos conformamos cada vez con menos, que llegamos hoy en día a deslumbrarnos con el hecho de que el carro cuando abres tiene una pantallita que prende, y entonces prende, ¡fuf! ¡Wow! Y por eso te cobro $70,000, porque abro la puerta y cuando abre la puerta dice, no sé, una marca de carro, la marca que te dé Claro. la gana. O sea, estamos estúpidos. pero incluso la innovación en la industria automotriz también siento que ha decaído, ¿no? Ya no hay innovación. Hoy en día, bueno, a ver, no es correcto decir que O sea, no hay innovación. que te cambie la que tú dices, este carro que bola hace lo que hace. No, Bueno, hay, los carros autónomos un poco. no hay ingeniería como la había antes. Y el problema de la industria automotriz es que hoy en día la industria automotriz está gobernada, está liderada por la gente de marketing y la gente de finanzas, que no tienen ni idea de carro, no saben lo que es carro. Entonces, eso hace que el hecho de que una empresa haga carros de calidad y venda productos que sean tan buenos como para que la gente se case contigo y que cada cierto tiempo tú presentes un producto y la gente te lo compre porque la gente sabe que el producto es bueno, eso no es rentable. Te voy a echar un cuento. Hay un Mercedes-Benz, Ajá. que es el famoso Mercedes 600, el W100. ¿De qué año estamos hablando? Ese es un carro que se hizo desde el año 63 hasta el año 81. Pero Ok. era un carro de máximo lujo y del que se hicieron cantidades limitadas. Porque era un carro literalmente para presidentes, reyes y dictadores. Ok. Porque eran los que podían comprarlo. A ver, habían versiones quizás un poco más económicas del mismo carro. Pero no iba a ser un carro masivo como el No iba a ser Volkswagen un carro Caballo, que es masivo. para todo el mundo. Exacto, se quería vender como algo exclusivo. Y fue uno de los pocos carros que Mercedes-Benz hizo bajo la visión de no importa lo que cueste. Imagínate tú, claro, en aquella época Mercedes era una empresa de ingeniería. La mayoría de las empresas automotrices alemanas, Era más ingeniería y allá, diseño, ¿no? más allá de ser empresas automotrices, eran empresas de ingeniería. Eran firmas de ingeniería, así nacieron. Y por eso es que tú ves que todas estas empresas, a lo largo de su historia, no solo hicieron carros, hicieron aviones, hicieron motores de avión, motores de barco, fabricaban o diseñaban cosas que de repente estaban más vinculadas a la cotidianeidad. Porsche te hace parrilleras, por ejemplo, Claro. o te hace neveras, ¿sabes? Ojo, que no son económicas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Hoy en día ya eso no sucede, porque no es rentable desde la visión del financista, desde la visión del departamento de finanzas y el del departamento de marketing, que sabe, vendió un producto pero no sabe nada de carros. Y por eso es que hoy en día hay lo que yo considero como abominaciones, y esas abominaciones son utilizar nombres icónicos de carros icónicos
para ponérselo a automóviles que no representan ni la mitad del legado De la esencia del... o de la esencia o del espíritu que tenía ese carro al cual están buscando evocar con el uso del nombre. Como por ejemplo, ¿cuál? El Mustang nuevo, el Mustang 2. El Mustang es un carro eléctrico actualmente. Ok. Ojo, está el Mustang 8 cilindros, el deportivo. Pero hay un Mustang que es el Mustang E o Mach-E, una cosa así. Es un Mustang eléctrico. Eso va por completo en contra de los principios de cualquier fanático del Mustang. Claro, hay Claro, que... entonces usas el nombre para poder vender la imagen del Mustang, pero al final lo que lo hizo esencia y lo que llevó ese nombre a ser lo que es, no está... Te pongo otro ejemplo incluso más claro todavía. El Dodge Charger nuevo. El Dodge Charger nuevo es un carro eléctrico que de paso, fíjate, y yo a veces puedo ser polémico con lo que voy a decir, no me interesa, pero fíjate lo atontado que estamos hoy como sociedad que consume un producto. El carro tiene un botón para que suene como un motor 8 cilindros. El carro es eléctrico, pero tiene un botón para que cuando tú aceleres haga como si fuera un carro de 8 cilindros. Esa vaina es un insulto a la inteligencia de cualquiera. ¿Por qué? Porque el Dodge Charger, cuando apareció como un carro deportivo con motor de 8 cilindros. Y en esa época que todavía no había pasado lo del petróleo, que era como que no importa el precio de cuánta gasolina consuma, lo que importa es que el carro sea un muscle car. Y no solo eso, el Charger tuvo una participación muy relevante en la serie NASCAR, que es una de las series de automovilismo que en su momento fue una de las más importantes. Y utilizaba algunos de los motores de bloque más grandes que se hacían en la época. Entonces es performance, es potencia, es velocidad y es el sonido. El sonido de los motores Chrysler de la época es uno de los sonidos más bonitos que hay. Entonces yo no sé quién es el genio dentro de Chrysler hoy en día que dijo carro eléctrico deportivo, llamémoslo Charger. Entonces al final es una ofensa, es un insulto. Claro, que no fue con la intención de ofender, que no fue con la intención de insultar, estamos completamente claros. Pero ¿qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es que al genio que se le ocurrió la idea de poner ese nombre, es un tipo que no sabe realmente qué es lo que está haciendo. No sabe, y tampoco no conoce el público. La industria automotriz hoy en día a nivel mundial está presionada desde muchos frentes, desde el frente político, desde el frente social, Desde el frente ambiental. desde el frente ambiental. Y hoy en día esa industria no tiene la autonomía no tiene la libertad para crear con libertad Claro, sus productos. porque también tienes los parámetros de seguridad que tienes que seguir. Entonces me imagino que si yo quiero que tenga una curva, que sea más sexy o que sea... No, porque cuando el carro porque choque... entonces, exacto. Entonces, no, yo lo que voy es que, en todo caso, si vas a hacer algo que pierde tanto la esencia, tienes que cambiarle el nombre. Porque tienes Haz que algo nuevo desde cero. Haz algo nuevo desde cero, porque si no estás como tratando de no dejar morir, probablemente por temas de venta, y usar el nombre de este concepto que te llevó tan lejos, pero lo estás violentando. Y también, Por ¿sabes completo. con qué lo uno? Porque también está el que lo compra. Y entonces, Zizek habla de la sociedad que quiere los beneficios pero sin pagar el precio de. Exacto. Es decir, como, quiero café sin cafeína, quiero tener una pareja, pero no quiero pasar por el proceso de chanceo. Entonces tienes Tinder. Entonces quiero un Charger, Sí. pero no quiero que consuma gasolina. Y tanto Sí, así sí. que le pongo un... Pero ¿cómo hacemos? Porque la esencia del Charger es el sonido, el motor. Bueno, le ponemos una corneta para que suene. Es una locura. ¿Por qué crees tú que los japoneses pisaron tan duro cuando... O sea, porque Japón pudo meterse duro en una industria tan competitiva como la automotriz? Ahí hay un tema de cultura. Y es que la cultura japonesa es una cultura perfeccionista. Es decir,
El japonés es un tipo que si se dedica a servir el té, el pana se convierte en tesólogo. No creo que sea el término correcto, Pero es eso, pues. No va a calentar un agua y es la va una a echar. licencia mía. Y no va a calentar el agua, o sea, el tipo va a calentar el agua a cierta temperatura en una tetera que diseñó para eso, con un metal que va a generar calor a cierta temperatura, que va a generar determinada reacción en el agua, que de paso tiene un diseño que además es estético pero funcional para que cuando el tipo lo agarre o no se queme o no se vea feo como agarra la tetera. Luego de eso desarrolla la forma de servir cuidando la estética y haciéndolo como si fuera una ceremonia, la ceremonia Yo creo del que ellos té, entregan su ser a lo que con están toda haciendo. una parsimonia y una gracia y hay todo un protocolo y el tipo se dedica a eso. Mira, el mejor ejemplo de que el japonés es perfeccionista es la katana. La espada de los samuráis es una de las armas blancas más perfectas y más letales del mundo. Pero detrás de eso hay todo un trabajo de artesanía que tiene miles de años. Y hoy en día todavía hay artesanos que te fabrican. Después de la Segunda Guerra Mundial eso estuvo un poco más oculto y oscuro, pero es gente que son aprendices de aprendices de aprendices y entonces es una técnica que viene de generación en generación en generación en generación. Y los japoneses con la industria automotriz son iguales, son perfeccionistas. A tal punto que los estadounidenses también tenían una industria automotriz gigante, pero cometían muchos errores. Para que tengas una idea, en los años 70, el margen de error en cuanto a control de calidad de los carros estadounidenses te podían ser 15, 20 carros de cada 100 que salían de una línea de Es ensamblaje. muchísimo, 15-20% Es es demasiado. muchísimo. Mientras que los japoneses de 100 carros te detectaban errores en 3, 4, 5 carros. ¿Me explico? Claro. Entonces, de nuevo, porque el que hacía motores se dedicaba a hacer motores. El que hace la goma que va en donde vas a montar el alternador es experto haciendo la goma que va en donde va el alternador. Tú Claro. lo pones a hacer una goma parecida para montar el teléfono y no va a funcionar o no va a ser Le tienes igual. que dar igual tu El tipo tiempo. te va a decir, ya va. ¿Para cuándo la quieres? No, para mañana no. Yo tengo que aprender, yo tengo que diseñarla, tengo que aprender a crearla, tengo que practicar para saber qué es lo que buscas tú, cómo tiene que estar el teléfono. El teléfono tiene que estar así. Hasta que el teléfono no esté así, la goma no sale. Y si la goma se tarda 8 meses en hacerla, yo lo lamento, pero yo en 8 meses le entrego, eso sí, en 8 meses te entrego la goma. Claro. Y el teléfono va a quedar perfecto. Pero el tipo se dedicó a aprender cómo se hace No la es goma. que esta funciona y... No, esa le sirve. No. Y el problema, o sea, el problema no, con el tiempo, eso pasó no solo con los carros, pasó con las motos también. Los japoneses desplazaron a los ingleses como fabricantes de motos. ¿Por qué? Porque los ingleses estaban acostumbrados a que la moto te la mandaban en caja y tú la terminabas de armar. Y el encanto que había en aquella época, te hablo de los años 40, los años 50, 60. Era que tú terminabas de armar la El moto. encanto de la moto era que tú te involucraras con ella. Involucrarse era meterle mano y ensuciarte las manos. ¿Me explico? Entonces, tú podías escoger si la querías armada o desarmada. Y si la querías desarmada, te la mandaban en caja y tú la armabas. ¿Me explico? Y de paso, Es como un juguete tú para tenías, grandes. claro, y era un Increíble. juguete y tú tenías que estar pendiente. Y cuando aparecen motos, por ejemplo, como la Honda 750, la CB750 Ford o la Goldwing GL1000, ¿cuál era el problema? Que mucha gente decía que esa moto era demasiado perfecta. Imagínate tú, demasiado perfecta. O sea, las personas no construían una relación con su moto porque no la terminaban de armar, sino como que, ¿y esta moto qué hace? Bueno, prende, apaga y me lleva para donde Prende, quiero. apaga y me lleva para donde quiero. Y ojo, de paso, tú ibas al concesionario y tú decías, quiero esa. Son tantos, aquí tiene, deme mi llave, papeles, me monto en mi moto y me voy. Yo no tengo que esperar que llegue una caja, yo no tengo que esperar que me la manden a armar. No, toma, listo.
Ese fue quizás el mejor momento de la producción en masa de productos, porque se buscaba masificar, se buscaba hacer un producto que fuese accesible, Claro. Pero pero cuidado del que detalle. no se perdiera la calidad. Hoy en día nos fuimos para el otro extremo. Hoy es masivo para todo el mundo, Claro. barato y de mala calidad. Enti- Ojo, mala calidad no me refiero que falle. Mala calidad me refiero a que ya hoy, por ejemplo, en un carro la tapicería no es de cuero, sino de simulación de cuero. Hoy los tableros no tienen piezas, incrustaciones con madera, sino un plástico que le pintan algo para que parezca madera. ¿Qué es lo que tú dices? Pues de Es un engaño. De aquí a 30, 50 años el carro no tiene el mismo potencial de conservarse y de funcionar igual como de repente un carro hecho en los 50, 40, 80. Ahí probablemente va a haber un fenómeno en contracara. Y es que los pocos carros que para aquel momento sobrevivan se van a convertir en piezas de colección. Claro. Eso va a ser un fenómeno. Un Aveo 2007 impecable en el 2070. Dame acá, yo lo quiero. Eso va a suceder. Porque como están programados, están diseñados para ser desechables, Claro. el hecho de que alguien... Fenómeno del iPhone. Hay un tipo que compró el primer iPhone. Sí, en uno caja de los- sellada, yo lo vi. En caja sellada, el tipo pagó $100,000. Un teléfono que hoy en día, si tú lo prendes, no puedes hacer nada. O muy poco. Ahora, ¿cómo es el panorama con los carros eléctricos, los carros de hidrógeno? O sea, los carros que ahora se manejan solos, porque ya también no solo pierde la esencia de la combustión, sino que ya tú en algún punto, por lo que está haciendo, por lo que entiendo que está haciendo Tesla, van a diseñar la vaina para que el carro puede trabajar por ti, tú lo tienes, el carajo va, hace Uber mientras no lo estás usando y después viene y te busca. O sea, ya también pasamos desde un momento donde el carro, bueno, necesitaba chofer cuando estaba recién inventado y ahora ya como que, bueno, casi que otro integrante de la casa, como, oye, el carro, bueno, está trabajando. El tema de la conducción autónoma es un fenómeno que se ha tratado de alimentar y al que se ha buscado llegar desde la década de los 50. Cuando, ¿En serio? sí, cuando los automóviles comenzaron, sobre todo en Estados Unidos, cuando los automóviles comenzaron a ser, digamos que comparados o comenzaron a formar parte del imaginario que giraba en torno a la carrera espacial, al desarrollo de los cohetes, a la era del jet, se comenzó a acariciar la idea de que los automóviles tuviesen cierto grado de conducción autónoma, de que los automóviles volaran, de autopistas por los cielos, un poco lo que ves en los Los supersónicos. supersónicos. Un poco lo que ves en los supersónicos. Entonces, desde esa época se ha estado coqueteando, se ha estado flirteando con esa idea de automóviles de este tipo, que te repito, conducción autónoma, que vuelen, que vayan por autopistas invisibles por los cielos y todo este tipo de cosas. Y hay avances, pero eso es como el tema de la inteligencia artificial. Yo en lo particular no creo que la inteligencia artificial llegue a dominar absolutamente todo, porque la inteligencia artificial no tiene la capacidad de sentir, ¿ok? O sea, Humanamente. no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene sensaciones, y esas cosas son fundamentales dentro de todo el proceso de análisis que hace el cerebro humano para desarrollar o para mostrar o para utilizar su inteligencia. Entonces con los carros sucede lo mismo. El automóvil, conducción autónoma, sí, el carro va y te lleva y viene y todo esto, pero al final del día siempre es necesario que alguien esté ahí y, hay carros Tesla que han prevenido accidentes, pero se han prevenido accidentes Ok. porque en último momento el tipo, porque por ejemplo, hay un video que rodó mucho por redes sociales en donde tú ves un carro Tesla que hay una persona que cruza de forma súbita y el Tesla esquiva a la persona. Esquivando a la persona chocó con un carro. Es perfectamente lo Exacto, mismo le que puso le hubiese... prioridad.
Es claro, y es lo mismo que probablemente hubiese hecho el conductor. Yo esquivo y choqué. Yo prefiero pagar un choque que pagar un muerto. Claro. Pero también han habido incidentes precisamente con carros Tesla, que de repente está el carro en un semáforo y hay un ciclista en esta intersección y el carro arranca solo y se lanza para donde el ciclista. Y si el tipo no está pendiente y no agarra el Claro. carro, me explico. Qué difícil Entonces, cómo falta avanzar en eso. ¿A dónde llegaremos? Conducción absoluta, total. No lo veo viable porque considero que, de nuevo, al igual que con la inteligencia artificial, el ser humano no puede perder la totalidad del control sobre esa herramienta, que al final es eso, una herramienta. Hay un tema que mencionabas con el tema de los combustibles, que eso es algo también que es interesante destacar, de nuevo, bajo la prerrogativa de que no todo lo actual es malo. Yo no veo al carro eléctrico como el automóvil dominante. Ok. Veo al carro eléctrico como un vehículo que hoy en día va a tener una mayor participación en el parque automotor de lo que ha tenido en un pasado, pero siempre la ha tenido. El carro eléctrico no es algo nuevo. El carro eléctrico existe desde los inicios del automóvil. Es más, primero fue el carro a vapor, después fue el carro eléctrico y después fue el carro a gasolina. Y una de mis preguntas es ¿por qué se terminó triunfando la gasolina? Sobre Porque todo era- teniendo tanta tecnología de vapor, quizás lo eléctrico estaba también empezando, pero... Hay varias cosas. El carro a vapor fracasó porque por la ignorancia de la nueva tecnología o de la nueva ingeniería que era el automóvil. O sea, estamos hablando de que el automóvil fue un cambio increíblemente drástico. Del caballo al automóvil Del es una caballo locura. al automóvil, ¿ok? Pero aun cuando esto era así, la gente no lo apreciaba de esa manera y la gente veía que el carro era un instrumento del demonio, una máquina del diablo, una máquina del mal. Entonces había mucho Había mucha fricción. en había cuanto- mucho anticarro. ¿Qué pasa con el carro a vapor, que es el primero que aparece? Se comenzó a crear por ignorancia y luego por intereses de algunos, de De los dueños de los caballos. de los dueños de los caballos, de los chismosos, se comenzó a generar este mal chisme de que eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ¿cómo prendes tú un carro a vapor? Tú necesitas meterte por debajo, abrir una llave que tiene un combustible, prender una mecha. Esa mecha va a calentar. Sí tienes que esperar que caliente. Sí, literalmente. Tienes que esperar que eso tiene como Una caldera. una caldera que es la que genera presión de vapor. Entonces estamos hablando de altas temperaturas. Entonces el mito era, no, el carro puede explotar. Claro. Pero estaba diseñado para que no. Estaba diseñado para que no. Ojo, no es que fuese perfecto, de nuevo, eran los inicios del automóvil. Pero con el vapor se trabajaba desde inicios del... O sea, cómo no explotaban las locomotoras. Las locomotoras. Pero eso era algo que no se pensaba, eso era algo que nadie o que muy pocos utilizaban como un recurso para discutir que el carro a vapor no era peligroso, porque si no ha explotado la locomotora, ¿por qué va a explotar el carro? Pero entonces tienes eso por un lado. Por el otro, tienes el tema de que, esta es la razón por la que gana la gasolina por encima del vapor y el eléctrico. Tienes este tema con el carro a vapor. Con el carro eléctrico hay un problema que todavía existe hoy en día. Cargarlo. La infraestructura para las estaciones de recarga era insuficiente, no existía. De hecho, los inicios del automóvil eléctrico, propiamente dicho, 1904, 1905, 1910, estaba muy limitado a ciudades. Por ejemplo, los primeros automóviles, los primeros taxis carros de Inglaterra, que fue la transición del carruaje al automóvil, porque de hecho el servicio de taxis de Londres es el uno más de los antiguo del servicios mundo. es el más antiguo del mundo. Ojo, hablando de un servicio consolidado, organizado. Como gremio, pues, como...
Sí, porque el taxi existe en Inglaterra desde el siglo XVII. No, y yo vi que te tienes que, como que para que te certifiquen antes de los mapas y tal, como taxista en Inglaterra, Tienes en que Londres hacer- tienes que saberte todas las calles. Tienes que hacer un curso que se conoce como The Knowledge, el conocimiento. Ya te voy a contar eso. Pero lo que iba era que los primeros taxis de Londres en la transición del caballo al automóvil eran carros eléctricos. Pero ¿qué sucede? Las rutas eran cortas, era un sitio, era un entorno controlado en donde podías tener cierta infraestructura para recargas. Pero si tú querías salir de Londres no podías. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en Nueva York. Habían carros eléctricos en Nueva York, habían carros eléctricos en Boston o en Chicago. Chévere, pero para rodadas muy limitadas. De hecho, por eso era que decían que esos carros eran carros para mujeres, porque las mujeres rodaban poco. Y a sitios puntuales, voy a comprar, me voy a ver con mis amigas, voy a no sé qué broma y vengo. No, y Entonces, además- no es que tú vas a hacer un viaje, Claro. que te vas a ir de aquí de Nueva York a Boston, o tienes que ir a Washington, porque para eso de paso estaba el barco o estaban los automóviles ya más No, y apropiados más allá para de eso, ¿cómo te llevas el combustible? Porque tú te puedes llevar, me llevo una pimpina de gasolina, pero ¿cómo te llevas una pimpina de electricidad? Y a Ese nivel... es el otro tema. Las baterías de los carros eran gigantes. Entonces la capacidad de almacenaje de algo en el carro era nula, porque todo lo ocupaba la batería. No, y además montar, que es lo mismo que el problema de ahorita. Si te pones a ver en el principio del automóvil, montar una estación de combustible, creo que antes venía incluso como en garrafas el combustible, en Ujú. principio, pero montar una estación de combustible era abrir un hueco, hacer un tanque, echamos el combustible ahí y ya. Pero hacer una estación de recarga eléctrica es mucho más complejo, porque tienes que tener el tramado eléctrico, entonces la batería, cómo hace el inversor, el asunto. No, y hay una realidad, que es que la infraestructura que nosotros tenemos en nuestro planeta no está hecha para una electrificación masiva. ¿Ok? Si ¿Cómo nosotros, así? mira, el petróleo tiene más de 100 años dominándonos. Ujú. Es una realidad. Es una realidad. Lo grave no es electrificar. Lo grave en todo caso es quedarnos sin petróleo. Pues no tendríamos Un tiempo de transición. no solo que no habría una transición, sino que no habría una alternativa. Porque si quisiéramos electrificar todo, no tenemos esa capacidad. Porque toda la infraestructura está hecha en función a combustibles líquidos. Claro. No, incluso ahorita entiendo que en Florida están teniendo algún problema con el tema de las cargas, porque ya hay tantos carros eléctricos, tantos Teslas en este caso. Y el consumo de Que- electricidad. exacto. Me explico, el consumo de electricidad. Somos demasiada gente. Ojo, eso se puede. Esa frase tiene un origen un poco más siniestro, pero somos demasiados. Y el problema de que somos demasiados es que hay un consumo excesivo al que le tienes que sumar el carro eléctrico. Y tenemos una infraestructura realmente planificada para eso. Planificada. Claro. Es decir, tiempo. Que esperamos que tantos carros entren En tanto tiempo vamos a tener, no lo tenemos. Y por eso es que, por ejemplo, tú ves en Europa que te decían en el 2010, no, en el 2000, no sé, en el 2018, no, nosotros para el 2025 vamos a tener un parque automotor eléctrico. Y no, mira, ya no es para el 2025, Claro. ahora es para el 2030. Y llegaremos, no, mira, vamos tampoco tan apurado, 2035, 2040, 45, Claro. 50, porque no hay con qué. ¿Por qué crees que el carro, que los europeos parecieran estar tan rezagados en cuanto a esta masificación, en el sentido que yo, lo que he visitado, uno ve muchísimo carro japonés, bastante carro americano, y de un tiempo para acá menos carro europeo? ¿En dónde? En América. O sea, lo que he visto en América, en Europa sí, eso está full de Peugeot, No, bueno, lo de que Fiat. pasa es que en Estados Unidos, los estadounidenses tuvieron su momento de carros europeos. De hecho, en Estados Unidos, en los años 20, no solamente se ensamblaban carros estadounidenses. En Estados Unidos, en los años 20, hubo una planta de ensamblaje de Rolls-Royce, que eran los famosos Rolls-Royce Springfield, porque precisamente eran donde estaba la planta. fábrica, exacto.
Fiat ensambló y fabricó automóviles en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? En Estados Unidos, el estadounidense, y que no se tome mal, pero es la verdad, el estadounidense siempre fue más básico en todo sentido. El estadounidense siempre fue práctico y cuando se le presentaban soluciones innovadoras, la gente las rechazaba. Por ejemplo, en los años 30 había una caja de velocidades que era como una caja, era el preámbulo a la caja secuencial o a la semiautomática. Ok. Y era una caja por preselector de velocidad. Tú seleccionabas con una palanca la velocidad que querías, soltabas el acelerador, volvías a presionar el acelerador y la velocidad se accionaba de forma automática. Había un carro que era el Cord 810, tenía de fábrica esa caja. ¿Cuál era la ventaja? Quizás en el caso de las calles era comodidad, pero en pistas era magnífico. Claro. ¿Por qué? Porque en aquella época las cajas no eran sincronizadas, sino manuales. Ok. Los discos, o sea, los cambios eran literalmente manuales y los discos de los cambios no estaban sincronizados. O sea, había más de una palanca. Tú movías No, una. no. Tenías una sola palanca. Ok. Pero los cambios no estaban, o sea, los discos de cada velocidad Ok. no estaban colocados de forma sincronizada. De manera de que, por ejemplo, tú presionas clutch y metes velocidad y Ajá. ya. En aquella época podía suceder que tú pisabas clutch y metías la velocidad y no entraba. Ah. Entonces tenías que hacer lo que llaman los italianos la doppiata, que la doppiata era pisar 2 veces el clutch para que la velocidad entrara. ¿Me explico? Pero era como que tenías que Tenías que pelear con la caja de cambio. como cuando lo prendes empujado. No. No, era literalmente el mismo procedimiento manejado sincrónico. Ajá. Agarras, aceleras, pisas clutch, entra la velocidad. Claro. Eso es una caja sincrónica, por eso se llama sincrónica. Claro. No es lo mismo una caja sincrónica que una manual. En la manual las velocidades no están sincronizadas. Y en el momento en el que tú metes la velocidad, puede que la velocidad no entre. Entonces ahí tienes que encrochar de nuevo y meterla nuevamente. No, yo digo cuando lo prende empujado en el sentido como que tú estás moviendo, como que buscas que los dos engranajes estén más o menos a la misma velocidad para que entre. Exactamente. Entonces, eso perdías tiempo, porque el carro perdía velocidad. Claro. Con un carro, con una caja con preselector de velocidad, tú no tenías que estar pendiente de eso. No tenías que estar cayéndote a golpes con la caja de cambios mientras tomabas una curva, por ejemplo. Entonces, en pistas eso era fantástico. En el caso del Cord 810, que era un carro estadounidense de diseño muy innovador, muy vanguardista, muy futurista, el primer carro que de hecho tenía los faros ocultos, el carro no tuvo éxito en parte por la caja, porque los estadounidenses decían que era demasiado complejo. No, pana, a mí dame mi palanca de cambios y yo meto mis velocidades. Entonces, los europeos siempre fueron en ese sentido Más más innovadores. sofisticados. Claro, de hecho siempre se dijo que la sala de parto del automóvil fue Alemania, pero su laboratorio fue Francia. Los franceses hicieron cualquier cantidad de innovaciones dentro de las que está, por ejemplo, la tracción delantera, que la desarrollaron otros fabricantes, pero de hecho Cord, este mismo fabricante, había creado una tracción delantera, pero era simple y llanamente voltear la caja y ponerla al revés. Citroën hizo algo un poco más elaborado que lo hizo ser más eficiente. Pero Citroën, por ejemplo, fue la que te creó este sistema de tracción delantera realmente funcional y eficiente. Citroën te hizo la suspensión hidroneumática. Todas esas innovaciones no llegaban, o sea, no se creaban en Estados Unidos porque el mercado buscaba otras cosas. El mercado estadounidense era más básico, más sencillo. Y todas estas innovaciones hasta cierto punto generaban rechazo. ¿Cuándo o quiénes son los que van a realmente abrazar automóviles europeos en Estados Unidos? La gente de plata. Ok. El que tenía realmente dinero podía escoger, y en algunas oportunidades lo hacía, aunque no hacía falta, porque en el caso de la gente en el segmento de alto Poder adquisitivo,
tenías marcas de máximo lujo, que de paso eran marcas de prestigio internacional. Cadillac, Marmon, Lincoln, Packard, Duesenberg, y no había esa necesidad de buscar algo afuera, Ok. porque todo te lo daba la Claro. propia industria. Pero si querías ser un poco más sofisticado, salir de lo común, te ibas a un Rolls Royce, te ibas a un Bentley, te podías ir, que no era lo común, pero podías irte a un Mercedes-Benz, a un Hork, si podías de repente buscarte un Lancia, un Alfa Romeo, un Isotta Fraschini, que de hecho hubo muchos de estos carros italianos, que era una marca italiana que ya no existe, Isotta Fraschini, que hacía carros de máximo lujo, y en Estados Unidos los hubo en una buena cantidad, pero ya eso era algo que estaba más asociado a sofisticación. Ahora, ¿por qué vi que tu carro favorito es el Tatra T87? Ah, ese es el carro. ¿Por qué? No. ¿Sabes? Alguien que sabe que ha visto tanta historia de carro, que ha visto tanto carro y al detalle de lo que me estás contando, de la caja manual, de que si el caucho, que si el diseño. Un carro checoslovaco es, ¿no? Sí, señor. O sea, ya el país, ni siquiera el país existe donde existió Tatra. Exacto. Exacto, ya se movió, Eso, pues, mutó. sí, esa historia, porque de paso se hizo en Checoslovaquia, pero no en la Checoslovaquia comunista. Ok. Que esa es la otra cosa. Checoslovaquia existe como país desde 1919, con el final de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay tres grandes perdedores. Y grandes, ya te voy a explicar por qué. Uno es el Imperio Alemán, el otro es el Imperio Austrohúngaro y el otro es el Imperio Otomano, que muta y se convierte en lo que hoy es Turquía. Todos esos imperios, que además de ser imperios por su poderío militar, eran imperios por su Extensión territorial. extensión territorial, pierden sobre todo territorios. Parte de Prusia termina siendo lo que hoy es Polonia, y en el caso del Imperio Austrohúngaro, también el Imperio Austrohúngaro en su momento fue uno de los más grandes que había en Europa, y siempre se ha hecho la pregunta de por qué colapsó el Imperio Austrohúngaro, y la pregunta realmente que habría que hacerse es cómo hizo para mantenerse junta durante tanto tiempo, Sí. porque eran tantos pueblos, tantas culturas, tantos idiomas, distintos. tantas culturas. Checoslovaquia nace precisamente del colapso del Imperio Austrohúngaro. Cuando colapsa el Imperio Austrohúngaro, de ahí salen varios países, de ahí sale Yugoslavia, de ahí sale Serbia, creo. Bulgaria, Pero no sé si en esa sale Serbia no. Serbia era un país, era un territorio que tenía cierta autonomía. Ellos decían que no eran un territorio austrohúngaro, de hecho no lo era per se, que es una de las tretas que utilizan los austrohúngaros cuando matan al archiduque Francisco Fernando, que lo matan en Sarajevo. Los austrohúngaros dicen, bueno, ¿cómo hacemos para...? Le echamos la culpa a los serbios. Le echamos la culpa a los serbios, y entonces vamos a crear un escenario en el que los serbios no tengan otra opción sino irse a la guerra. Ok. Y entonces eso fue, bueno, yo te voy a pedir algo. Mi policía va a ir a Serbia a investigar el asesinato. Ok. ¿Ok? Y yo me voy a encargar de hacer todo. Eso era la respuesta, ya se sabía, porque los serbios me iban a decir, marico, mi país, weón. Claro. No vas a venir a mi casa, te Ok. pasa. Entonces, en el caso de Serbia, Serbia no formaba parte del Imperio Austrohúngaro, aunque habían ciertos vínculos, cierta relación, cierto nexo. De hecho, el archiduque iba precisamente, era como a mantener esa relación. Y en el caso de Checoslovaquia, Checoslovaquia nace como país en 1919, y en ese periodo que va entre 1919 y 1938, que es cuando la Alemania nazi la invade, Checoslovaquia se convirtió en uno de los países más avanzados desde el punto de vista de ingeniería. Ojo, siempre lo fue. Solo que empresas como Tatra, empresas como Skoda,
eran firmas que formaban parte del patrimonio industrial del Imperio Austrohúngaro. Tatra realmente nace en 80, ¿no? 1897, es la segunda empresa automotriz más antigua del planeta, después de la Daimler Motor en Gesellschaft, que en 1926 pasa a llamarse Daimler-Benz, pero en aquel momento se llamaba Laurin y Clement. Era la fusión de dos socios que comenzaron la construcción de carruajes, evolucionaron al tema del automóvil, y Laurin y Clement evoluciona a lo que luego se va a conocer como Tatra. Y en el caso de Skoda igual, Skoda existe, no me acuerdo cómo se llamaba antes Skoda, o no sé si la confundí con Laurin y Clement. Lo cierto es que Skoda pasa en 1925 a llamarse Skoda, porque Skoda era antes un fabricante de armamento austrohúngaro que estaba en lo que luego fue Checoslovaquia. Pero ¿sí? esto, desde todo este aparataje de ingeniería que formaba parte del Imperio Exactamente, Austrohúngaro. cuando se independizan, ya no era un complejo industrial austrohúngaro, era un complejo industrial checoslovaco. Ok. Y fue de muy buena calidad. La calidad fabril checoslovaca de la década de los 20 y 30 fue muy buena y fue muy bien apreciada, a tal punto de que cuando los alemanes se anexan primero la región de los Sudetes y luego Checoslovaquia por completo, ellos se apropian de ese complejo industrial checoslovaco y no lo modifican, lo utilizan para su beneficio. Y absorben el conocimiento. Absorben el conocimiento y absorben la producción. De hecho, mucho del equipamiento militar checoslovaco fue incorporado. Aprovechado por los alemanes. Fue incorporado a las Fuerzas Armadas alemanas, porque se valoraba, porque básicamente los tanques checoslovacos eran de mejor calidad que los tanques alemanes de aquella época. Claro. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con Tatra? Porque el Tatra 87 es uno de mis carros favoritos. Primero, fue un automóvil de un diseño innovador para la época, vanguardista, obra de un tipo llamado Hans Ledwinka, y que tomaba como principio de diseño las ideas planteadas por un ingeniero aeronáutico llamado Paul Jarey. Paul Jarey, él era húngaro y él había trabajado con la fábrica de dirigibles Zeppelin. Ok. Y él en la década de los 20 comienza a desarrollar esta idea de fusionar el diseño aeronáutico con el automóvil para hacer automóviles de diseño más limpio y más eficiente, Ok. más aerodinámicos. Él es de las primeras personas que plantea la idea de la aerodinámica en el automóvil. Tatra contrata los servicios de Jarey como Asesor, diseñador. por decirlo de alguna manera. De hecho, Tatra es la única empresa que termina pagándole a Jarey por sus servicios e incluso patentes que todo el mundo en la industria en Europa utilizó, pero que nadie le reconoció y todo el mundo se hizo la vista gorda. Tatra fue la única que pagó. Y el Tatra 87 toma muchos de esos principios de diseño planteados por Paul Jarey. La otra cosa que a mí me encanta de ese carro es que es un motor V8 refrigerado por aire montado en la parte de atrás. O sea, no por agua. No por agua, por aire. Es como un escarabajo, pero con un motor de 8 cilindros. Ok. ¿Ok? Incluso tiene el motor atrás. Montado en la parte de atrás. Y el diseño de ese carro es una preciosura. Tiene 3 faros. Los faros no giran, pero tiene 3 faros, pues porque, ¿por qué no? Así de fácil. Y hay otra cosa, que era un carro capaz de alcanzar los 160 kilómetros por hora. Que para la época me imagino que era rapidísimo. En 1936. Era rapidísimo, no porque no hubiesen carros tan o más rápidos como el Tatra 87, sino que en aquel momento alcanzar esas velocidades era todo un revuelo, porque no había en dónde alcanzarlas. Europa no como tenía una rectas. red de autopistas. Ah. La única que estaba desarrollando una red
de autopistas fue Alemania. Pero en el resto de Europa, la inmensa mayoría de la infraestructura era de carreteras, unas pavimentadas y otras no pavimentadas. Y las no pavimentadas, por supuesto, eran carreteras que tenían miles de años. Incluso carreteras que básicamente son herencia en su momento Del Imperio Romano. del Imperio Romano, de los bárbaros, o rutas que datan de la época del Imperio sacro, el Imperio Germánico Romano, o de todo eso. O sea, eran carreteras ancestrales. Entonces, era poco lo que estaba pavimentado. Sí, lo que Entonces, estaban no adaptadas tenías- para que pasara un carro. no tenías en dónde agarrar un carro y montarlo a 160 kilómetros por hora. Pero más allá de eso era la velocidad. Muy pocos carros alcanzaban esa velocidad. A mí eso me parece innovador. Además de que el diseño del carro es hermoso. ¿Y por qué el declive de la industria checoslovaca? Bueno, por la misma historia del país. El declive de la industria checoslovaca no fue el declive realmente. Fue un reinvento. Ok. ¿Qué pasa? Primero, los alemanes invaden Checoslovaquia, primero la región de los Sudetes, que era una petición que tenía Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía una aspiración que era la expansión, era el concepto de Lebensraum, y aquí no, mi intención aquí no es hacer propaganda de ninguna manera ni a Hitler ni a su movimiento, pero es un tema histórico, hay pues. un tema histórico y hay que echar el cuento, que a lo mejor quien ve el podcast dirá, pero qué carajo tiene que ver el culo con las pestañas. Yo soy un tipo que le gusta mucho ahondar en el contexto que gira en torno A lo que estés a investigando. lo que estamos hablando. Hitler planteaba la idea del Lebensraum, el espacio vital, y el espacio vital se constituía de territorios que en su momento habían formado parte del Segundo Imperio, de la creación del Estado alemán. Ok. Okay. Alemania no es un país que nace desde el día uno, sino que fue convirtiéndose en muchas cosas. Primero fue ciudades-estado, después fue la Confederación Germano-Austríaca, si no me recuerdo, que era la unión de unos territorios que formaban Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Después se independizaron, cada uno por su lado, y se convirtió en ciudades-estado. Eventualmente Prusia, que es una de las ciudades-estado, es la que termina dominando a las demás, y aquí se hace lo que yo digo, y cuando los prusianos ganan la guerra franco-prusiana de 1871, Prusia es la dominante y Sarabama formó un país. Y aquí se acabó la huevonada. Y llegué yo, y todo el que esté dentro de estos territorios que hablen el idioma que hablo yo, aquí se hace lo que yo Avíseme digo. o coñazo, pero o nos matamos. Usted me dice. Esos territorios con el tiempo se fueron perdiendo, ¿ok? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se perdieron muchos de esos territorios, y Hitler, cuando llega al poder, lo primero que lo plantea en su libro y después lo plantea como política es: yo necesito tener un espacio vital, es decir, recuperar lo que era mío. Claro. Y esos espacios eran, primero, la región de los Sudetes, porque era una región de Checoslovaquia, que era un país nuevo. Recuerda, era un país nuevo. Claro, 1919. Exactamente. Y Hitler en el 33 es nombrado canciller, y cuando muere Hindenburg en el 34 es que él asume todo. Y, llegué yo, y esta vaina el que manda soy yo, y el Se plan acabó. soy yo. Y mame huevo los demás. Pero cuando se forma el nuevo Estado checoslovaco, uno de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial fue el Imperio Alemán, Ujú. que perdió territorio también. Sí. Perdió Prusia, Alsacia y Lorena. cediéndosela a Polonia, la región de Alsacia y Lorena, que inicialmente era francesa, Ajá. pero que se la quitó a Francia cuando ganó la guerra franco-prusiana de 1871. Sí. Y los franceses dijeron: ¿tú te acuerdas? Bueno, me acuerdo, ahora esto es mío otra vez. Yo siempre he dicho que de la Segunda Guerra para atrás, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, guerra franco-prusiana, guerras napoleónicas, todo es consecuencia de peos y culebrones y culebras que no fueron matadas en su momento. Entonces, ¿qué sucede? Estaba la región de los Sudetes, que era parte de Checoslovaquia, la región del corredor, el corredor polaco, el corredor del Danzig, que es un río que está en Polonia, y entonces él se anexa a eso. Y de paso se anexa a Austria con la política del Anschluss, porque recuerda que Hitler era austríaco.
Cierto. ¿Ves? Y entonces él decía, todos nosotros los que hablamos este idioma, Somos la todos misma somos gente la y misma viene- gente, tiene la que misma ser. vaina, la raza aria y toda la paja loca. Y ahí, bueno, ahí se arma todo ese montón de, todo ese gran imperio que se convirtió después el Tercer Reich, que se llama Tercer Reich precisamente porque él consideraba que su estado era un imperio nuevo que era sucesor del Segundo Reich. El Segundo El de Reich, Bismarck. el Segundo Reich es el que existía en la época del Kaiser Guillermo Ok. II. El de Ah. Bismarck era el primer Reich. Que volviendo al tema de la industria checoslovaca, cuando los alemanes se anexan, que bolas cuando me fui, cuando los alemanes se anexan Checoslovaquia, ellos absorben toda esa capacidad fabril y esa capacidad fabril queda en manos de los alemanes. Y los alemanes se toman todo lo que se pueden tomar, se apropian de todo lo que se pueden apropiar y quedan atrapados. De hecho, Checoslovaquia eventualmente pasa a convertirse en el protectorado de Bohemia y Moravia, y así se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, los checoslovacos dicen, bueno, terminó la guerra, vamos a tratar de volver a la normalidad. Y ahí se da una especie de lucha de poder. ¿Por qué? Porque en las conferencias de Yalta y después en Potsdam se comienza a negociar los botines de guerra entre los aliados. Los ingleses y los estadounidenses dicen, bueno, esto es mío, esto es para acá, Los y esta es rusos mi por área de otro influencia. lado. Stalin decía, epa, yo quiero esto y esto. ¿Por qué? Porque la visión de Stalin era, yo no voy a permitir que me vuelvan a invadir. Claro. Ni los alemanes, tampoco ni los estadounidenses con los ingleses. No. Sí, bueno, pero era más distante. El tema que él tenía Stalin era que él quería que, al final, lo que se convirtió en Europa Oriental, Ajá. para Stalin principalmente, y luego para los soviéticos, fue un muro de contención. Era, antes de que tú me invadas a mí, te tienes que caer a coñazo con los polacos, con los checoslovacos, con los húngaros, con los búlgaros, con los romanos, con Alemania Oriental. O sea, Claro. tú te tienes que caer a golpe con toda esa gente y te tienes que matar con todos ellos antes de que llegues al primer letrero que dice bienvenido a Ruskiland. Y después llega a Y Moscú, después es que tienes que echarle bola para llegar a Moscú. ¿Me explico? Esa era la Claro. visión de Stalin. que es un poco lo mismo que vemos ahorita con el tema de la OTAN, de que no se iba a mover un centímetro Va por más ahí, va por ahí. Sí, al sí. este, precisamente Sí, para... sí, porque siempre hubo ese miedo de que me van a invadir de nuevo. Claro. Sin entrar en la polémica de si tienen razón o no, pero es la misma historia. Entonces, cuando comienzan esas luchas de poderes, Stalin comienza a apoyar a los comunistas checoslovacos. Y los comunistas checoslovacos comienzan a tomar más fuerza. ¿A quiénes había que derrotar en Checoslovaquia? A un tipo que, si mal no recuerdo, se llamaba Tomás Masaryk, y a otra figura que se llamaba Edvard Benes, que ellos habían sido las figuras fundamentales en el proceso de la independencia y creación del Estado checoslovaco. Ok. Y la gente tenía la ilusión de que, bueno, de que estos panas fueran Claro. los artífices de ahora vamos a volver a la normalidad, vamos a reconstruirnos, ya no somos protectorado de Bohemia y Moravia, ya somos Checoslovaquia otra vez. Y resulta que, pues no, los comunistas llegan, comienzan a tener mayor fuerza política, dominan. Masaryk se termina suicidando, lo terminan obligando a suicidarse después de hacer una visita a Moscú. Y los checoslovacos los comunistas terminan tomando el poder. ¿Qué pasa con los checoslovacos? Con los comunistas. Los comunistas tienen dentro de su idea, dentro de su visión de vida, que ellos son los que van a tener el control de todo, incluyendo los medios de producción del Estado. Claro. Con lo cual, Tatra, dentro de todo lo que había en el ámbito fabril en Checoslovaquia, pasa a manos del Estado. Y la producción de carros Tatra se va a reducir. Y se va a reducir para trabajar en función a un nuevo criterio. Y ese nuevo criterio es, en un Estado comunista se va a fabricar y se va a producir
para el Estado. El único cliente es el Estado. Claro, ya no Lo piensa, que el ok. Estado te pide es lo que tú le vas a crear. Entonces, ¿qué me vas a crear a mí al Estado? A mi Estado, vehículos de trabajo, Ok. me vas a crear vehículos para uso militar y me vas a crear cierta cantidad de determinados tipos de vehículos de uso civil que no le vas a vender a cualquiera, sino que me los vas a dar a mí y yo se los voy a asignar a distintas personas dependiendo de su rango en el... dentro del Partido Comunista. Y Tatra se termina enfocando en fabricación de vehículos de trabajo pesado, vehículos de trabajo industrial, vehículos militares y vehículos de lujo. Ok. Entonces Tatra va a retomar en el 46 la producción del Tatra 87. Ahí hay una evolución que es el famoso Tatra 600, que se conoce como Tatra Plan. Después aparece el Tatra 603. Después aparece la serie 600 hasta el final hasta la caída del comunismo en Checoslovaquia. Pero ya estamos hablando entonces de automóviles que nunca dejaron de ser de buena calidad. De hecho, eran de calidad superior a los automóviles soviéticos, a los automóviles de lujo soviéticos, a los automóviles de lujo hechos en Alemania Oriental y a los automóviles de lujo rumanos, que los carros de lujo rumanos eran básicamente Renault. Ok. El Renault 30 lo vendían como Dacia, creo que era Dacia 30 o Dacia 20, pero eran de nuevo solo para los pesos pesados del Partido Comunista. Claro, y quedaron con mejor calidad rumano. porque venían con... Venían de una tradición de hacer cosas con calidad. Claro. Y los carros de lujo, los mejores carros de lujo soviéticos en términos, comunistas, en términos de calidad fabril, eran los carros checoslovacos. Entonces, por eso te digo, no hubo un declive, hubo una reingeniería, pero su calidad siempre fue la misma. A tal punto de que después durante los años 40, hubo una expedición de dos periodistas. Uno era de apellido Sigmund y el otro era Hanselki. Y los panas le dieron la vuelta al mundo en un Tatra 87. Verga. Sí, panas, los panas se dieron su viaje, salieron de Checoslovaquia, bajaron, llegaron a África, se montaron en un barco, llegaron a Argentina, comenzaron a rodar en Argentina. En Perú se quedaron accidentados, tuvieron que mandarle de Tatra desde Checoslovaquia las piezas de parte. Los tipos se tiraron su viaje y de hecho, herramientas propagandísticas de la época, en Checoslovaquia se llegó a popularizar un juego que se llamaba Hanselki un Sigmunda. Y era básicamente como un juego de Monopolio, pero en el sentido de que era una tabla. Dándole la vuelta al mundo. Dándole la vuelta al mundo y eran carritos Tatra. Ah, Entonces fíjate. ahí la cuestión era el que llegara primero. Y entonces eran 4 carritos Tatra, no sé si eran 4 o 5, pero eran como, Claro. ponte tú 4 carritos, era un juego para 4 personas. Ah, Entonces fíjate. te ibas por el mundo, que el mundo era una tabla de cartón de cuadrada. Claro, y pero en basada en por esta realidad. Exactamente, Está era un interesantísimo. vacilón, era un vacilón. Qué buena. Ay, Era claro, un y ahorita fabrican nada más camiones, por lo que vi. Tatra se enfoca hoy solamente en vehículos pesados. Tatra ya no... De las dos grandes marcas checoslovacas de carros, que eran Tatra y Skoda, la que sobrevivió fue Skoda. Lo que pasa es que Skoda sí tuvo más... Apoyo del Estado. No, ojo, el apoyo del Estado siempre fue el mismo, porque cada uno tenía su propósito. La cosa es que quizás el propósito de Tatra era un propósito más discreto, porque era más para consumo interno. En cambio, Skoda fue producto de exportación checoslovaco. Ah, Y los automóviles Skoda, incluso siendo Skoda país comunista, incluso siendo Skoda un país que formaba parte del bloque socialista y de lo que luego se conoció como el Pacto de Varsovia, tenía productos de exportación. Ojo, realmente todos, porque en la Unión Soviética, Lada, en los años 60, en los años 70, Lada se convierte en la marca de productos de exportación de la Unión Soviética. Y de hecho la Lada Niva fue el producto más vendido de la Unión Soviética, fuera de la Unión Soviética. Y en el caso de Checoslovaquia, ese papel lo tuvo Skoda. Y Skoda, por eso pasó a tener mayor nombre
en Europa y varias partes Y del mundo. le facilita la comercialización luego de la caída de la Unión Luego Soviética. de la caída de la Unión Soviética es que de repente Volkswagen le pone interés al asunto y dice, pana, yo te quiero comprar. Y Skoda forma parte hoy en día del grupo Volkswagen. Ah, fíjate. Mira, ¿sabes que encontré la historia de el Tokar 48? Uy, ese es otro carro hermoso. Yo tengo muchos carros favoritos, pero claro, el Tatra 87. Y además, ¿qué pasa con el Tatra? Que es un carro tan poco común, porque hoy en día hay tan pocos. Porque hay una cosa que me hizo me olvidó contarte antes de hablar del Tokar. Ok. Y es que el Tatra 87, de paso, tiene un mérito, que es que fue el héroe nacional de Checoslovaquia. ¿Cómo así? O fue, en Checoslovaquia decían que era un héroe nacional. Porque esos carros eran tan buenos y eran tan vanguardistas que cuando los alemanes invaden Checoslovaquia, muchos oficiales los confiscaban y los utilizaban. Ah, porque para ellos, pues. Claro. Entonces esos oficiales tenían choferes y los choferes no estaban acostumbrados a manejar un carro con un motor 8 cilindros con motor atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban mal la curva, se volcaban y se mataban. Y la tasa de muerte de oficiales alemanes en accidentes en automóviles Tatra era muy elevada, a tal punto de que el alto mando alemán prohíbe Tanto así. esos automóviles. Y cuando eso sucedió, los checoslovacos, que ya en ese momento eran los invadidos, eran los oprimidos, y que de hecho el movimiento de la resistencia checoslovaca en contra de los nazis tuvo una fuerza bastante interesante, y era evidentemente súper apoyada por la misma población. Cuando la misma población checoslovaca se enteró de eso, tenemos un héroe nacional, el Tatra 87. Ahora, el Tokar es No, otro a mí fenómeno me pareció interesantísimo el tema del Tokar 48 porque lo estaba viendo y por lo que veo como que el diseño efectivamente sí era súper vanguardista como que todas las mejoras que se le estaba haciendo en cuanto a seguridad y en cuanto a Ujú. comodidad y en cuanto al tema de que el tablero estaba como incorporado al volante. Sí, ahí había varias cosas. Pero, disculpa, pero Tranquilo. el tema o sea, de que dicen que quizás su éxito fue mermado por el pulmón financiero, pero quizás también tapado por las grandes corporaciones. ¿Sí? Tucker fue uno de los pocos emprendedores del automóvil que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que por el contrario hubo para tirar para el techo en la década de los 20 y 30, que es cuando el automóvil llega para quedarse. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, es más, me voy para atrás, después del crack de 1929, entre 1929 y 1935, 36, hay como una especie de purga que se da dentro de la industria automotriz estadounidense. ¿Por qué? Porque el crack de 1929, ¿cuál fue básicamente el problema del crack? Que por especulación, la gente, o sea, la bolsa se desploma, Claro. la gente comienza a sacar sus ahorros de los bancos y los bancos se quedan sin dinero. El Estado no interviene. En aquel momento el presidente creo que era Herbert Hoover. Él no interviene y al no haber intervención, básicamente todo el mundo se quedó sin dinero. Claro. Y al quedarse sin dinero, El emprendimiento ¿cómo baja. pagas? No solo que el emprendimiento baja. Por un lado, uno como tal no tiene para ir a comprar en un mercado, pero más allá de eso, las empresas no tienen No tenían papel, liquidez para dinero, poder- no hay liquidez para pagar operaciones. ¿Cómo pago nómina? ¿Cómo pago servicios? ¿Cómo pago proveedores? Entonces se redujo muchísimo todo lo que se estaba haciendo. ¿Cómo pago impuestos? Se redujo hasta el punto de que las empresas cerraban porque no tenían capacidad de mantenerse. Claro. Entonces, esa purga hizo que ya después de 1936, digamos que las que estaban eran las que había. Claro. Y después le inyectan toda esta plata durante la guerra. No, espérate, no nos hemos ido a la Segunda Guerra Mundial Ok. todavía. En ese mismo periodo de tiempo, nacen marcas nuevas, pero esas marcas nuevas forman parte de grandes corporaciones como Ford, como Chrysler y como General Motors. Y de las tres, la más grande era General Motors. Ok. Desaparecen
grandes marcas como Pierce Arrow, desaparecen marcas como Peerless, desaparecen marcas como Marmon. Hay otras marcas como por ejemplo Oakland. Oakland es absorbida por General Motors, por ejemplo. Luego se forma Pontiac. Entonces hay un proceso de mutación luego de la purga y te consigues con que todas las marcas o la inmensa mayoría de las marcas automotrices en Estados Unidos forman parte de corporaciones, y las marcas independientes que quedan después de esa purga entre 1929 y 1935, 36, son muy pocas. Claro. ¿Qué sucede? Le sumas la Segunda Guerra Mundial, que con la producción para el esfuerzo de guerra, todas esas empresas, y de eso le sumas el tema del New Deal, que fue una política de Franklin Delano Roosevelt, que fue inyectar capital para fabricar y producir, para que la gente trabajara. Pues evidentemente la industria automotriz se fortaleció, pero lo que más se fortalece son las grandes corporaciones, General Motors, Claro. Ford Motor Company. Tiene más confianza para absorber más parte de ese capital que se está inyectando en la economía. Exactamente. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparecen algunas empresas pequeñas de forma esporádica que buscan emprender en el tema del automóvil, pero eran empresas que no eran vistas como amenazas por las grandes corporaciones. Claro. En el caso de Tucker sí, ¿Por qué Tucker sí era una amenaza? porque Preston Tucker había hecho nombre desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Preston Tucker fue un tipo visionario, un tipo que venía de la industria automotriz. No, mentira. Tucker era un tipo que era un ávido ingeniero, un tipo muy habilidoso. Él había sido policía. De hecho, él primero había formado parte de una brigada de patrulleros. Y él fue de las primeras personas en incorporar una especie de aire acondicionado en el automóvil, porque entonces el tipo se daba cuenta de que la patrulla era inmensamente calurosa y el tipo le abrió unos huecos al tablero para que entrara un poco más de aire fresco a la patrulla. Ingeniero ingenioso. Total, claro, entonces lo terminan sacando de esa unidad, porque como tú vas a estar Uno abre un hueco a la patrulla. Eres loco, marico. Y después lo ponen en la brigada motorizada. Y bueno, el tipo de ahí en adelante también hizo su carrera, pero después tiene una estación de servicio, entra en el tema automotriz y él crea un vehículo blindado que fue bien interesante porque es como que es el primer vehículo, de hecho, creado por Preston Tucker, y se llamaba el Tiger. Y era básicamente, tú lo ves visualmente, es como un Jeep blindado. ¿Lo hizo para venderlo durante la guerra? No. Resulta que el gobierno holandés había hecho una licitación para crear una serie de carros de combate de alta movilidad. Estamos hablando de 1937, 38, 39, este periodo en el que en Europa todo el mundo se está rearmando. ¿Por qué? Porque Alemania Se está armando. se está rearmando. Claro. ¿Ok? Y el problema era que todo el mundo había visto el producto final de ese rearme alemán, que fue la Guerra Civil Española. ¿Quién gana la Guerra Civil Española? Franco. ¿Con la ayuda de quién? De los alemanes. Todo el poderío militar de las fuerzas nacionalistas durante la Guerra Civil Española, o buena parte, era equipamiento italiano, pero principalmente alemán. Entonces, cuando todo el mundo veía que los nacionalistas españoles estaban derrotando y le estaban dando paliza a los republicanos con equipamiento militar alemán, todo el mundo dijo, cuño. Claro, hay que ponerse aquí Rico, las hay pilas. que activarse porque nos van a agarrar con el culo afuera, básicamente. Y los holandeses son de los países que se ponen las pilas. ¿Por qué? Holanda no era un país beligerante, pero tampoco Bélgica. Pero ellos sabían muy bien. Están cerquita, pues. No solo que estaban cerquita, eran fronteras. Y ellos más o menos tenían la idea de que Hitler era muy capaz. Los alemanes siempre le tuvieron tirria a los franceses. Siempre. Y siempre dijeron,
este peo se va a prender. Y todo el mundo decía, marico, este peo si Se va a prender prende, por Francia. se va a prender, es entre los franceses, entre los alemanes y los franceses. Ahora, los alemanes se rearmaron sin pararle bolas a lo que ellos firmaron en el Tratado de Versalles, que les prohibía rearmarse. O sea, marico, los panas se limpiaron el culo con el Tratado de Versalles y, como dice la vicepresidenta colombiana, de malas se rearmaron. O sea que, marico, estos panas son muy capaces de pasar por esa puerta, venir para acá e ir por la ventana para llegarle a los franceses por acá. Claro. Marico, tenemos que rearmarnos. Y además ya cuando se prendieron las alarmas, ya los carajos estaban rearmados. O sea, no fue que no, mira, los alemanes están empezando a rearmarse, que Mira, de porque repente... se fue. No, se pueden rearmar. No, mira cómo están dándole una paliza a los republicanos. Marico, hay que ponerse las pilas. Y entonces aquí es donde aparece Preston Tucker con este vehículo que era el Tiger. El Tiger era un vehículo blindado que de paso tenía una torreta giratoria. La torreta giraba 160 grados y el cañón giraba 180 hacia arriba, así... a todos los extremos, con lo cual era un vehículo que podía ser de reconocimiento, un carro de combate ligero y también podía ser antiaéreo, porque al poder inclinarse hacia arriba y en 360 grados podía tumbar lo que estuviera en el aire, siempre que estuviera dentro de su alcance y siempre que el calibre del armamento fuese el adecuado. Ese carajo es un genio. Ese tipo fue un genio. De hecho, cuando estalla, al final, los holandeses no logran comprar el vehículo porque el carro estuvo listo. Para cuando el carro estuvo listo, Ya ya estaban los invadidos. alemanes habían sido invadidos. Los holandeses son invadidos, igual que los belgas, en mayo de 1940. Pero eso duró como una semana, o sea, fue súper rápido, tengo Eso entendido. fue violento, eso es lo que se conoce como la doctrina Blitzkrieg, que fue un ataque violento, rápido, en donde utilizas todo y es callapa, o sea, tienes tanques, tienes barcos, tienes soldados, tienes aviones, y tú, ¿qué INE es esta? Sí, exacto, ¿A compraste un quién pan. entrompo primero? Porque si le caigo a este me jode, y si le caigo a este que está ya me jode. Entonces, eso fue violento. ¿Y por qué fue violento? Porque lo que se buscaba era neutralizar. Claro. Y después hay un periodo de la Segunda Guerra Mundial que se llama The Funny War o Troll de Guerre, como algo así como guerra de ensayo o guerra de tipo de joda, Ajá. de pura paja, porque esto no pasó de ser más allá, porque no hubo más nada. Los ingleses le declaran la guerra a los franceses, a los alemanes, pero después de que lo sacan en Dunkerque no pasó más nada. Entonces, coño, ¿qué es esto? Lo cierto es que los holandeses no pueden comprar el vehículo. ¿Y él pierde esa plata? Tucker le ofrece el vehículo a los estadounidenses. Y los estadounidenses, que tenían un parque armamentístico muy pobre, muy deficiente, estamos hablando de que para la década de los 30 todavía tenían tanques de la Primera Guerra Mundial, Ok. y todavía en aquella época se estaba peleando la transición del caballo al tanque, del caballo al vehículo blindado. Todavía, no, en la década de los 30. Ah, ok. Todavía había militares estadounidenses que no veían al avión como un arma decisiva, o al tanque como un arma decisiva, aun cuando estaba ese peo prendido. Los estadounidenses no tuvieron la visión de valorar lo que tenía Preston Tucker y lo rechazan por la sencilla razón de que el carro era demasiado rápido para lo que ellos pedían. Yo necesito que el carro tenga una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Y este corre 80. El marico, el mío llega a 140. No, es muy rápido, gracias, papi. Y entonces perdió. Así, y pues, perdió la plata. Ojo, al haber contactado a los estadounidenses le sirve porque ya luego, durante la Segunda Guerra Mundial, lo van a contratar porque los gringos dicen, fíjate una vaina, el vehículo es demasiado rápido para lo que yo pido. Marico, pero la torreta me mató, weón. Esa torreta giratoria que tú tienes en el carro. Se la quiero poner a mi vehículo Marico, más lento. yo quiero esa torreta. Y se la tengo que poner a lo que sea. Y el tipo logró diseñar esa torreta giratoria y él diseña la forma de que se pueda montar en aviones y en barcos. Mierda. Los bombarderos, habían bombarderos, el B-17, el B-24, tenían ese diseño de torreta y era obra de Preston Tucker. Las lanchas torpederas PT, que eran unas lanchas muy famosas, se hizo muy famosa después de la Segunda Guerra Mundial porque
una de esas lanchas era la que comandaba John Kennedy, el presidente Kennedy. Ah. Y cuando él después se Queda candidateó ¿Qué? para ser presidente, él es un héroe de guerra porque él naufragó en su lancha y no sé qué, toda la historia. Claro. De hecho, hasta una película se dice todo el asunto. Pero bueno, lo cierto es que todo eso, Y Tucker era estadounidense. Tucker solamente. era estadounidense. Ok. Entonces, claro, a eso le sumas que él participó en el esfuerzo de guerra, fabricando las torretas, todo este tipo de cosas. Claro, entonces cuando se mete luego de la guerra en hacer el carro, no es que, no, mira, hay un carajo ahí que está haciendo carro. No, llegué yo. Claro. Tenía plata, conocía gente, tenía las influencias y ahora voy a hacer Y un tenía carro. el ingenio de poder hacer la vaina. Y él estaba concibiendo, el Tucker es un carro que se concibe desde mediados de los, desde ¿qué? Desde 1944, 45. Preston Tucker estaba con la vaina de, bueno, marico, ya creo que estamos por ganar la guerra, hay que ir pensando en el futuro. que viene Yo después. me voy a tirar mi carro, yo me voy a lanzar la de hacer mi carro. Y él comienza, de hecho, los primeros diseños del Tucker aparecen en 1946. Ya que están terminando la guerra, están recogiendo los Y muertos, era un quita el carro, diseño está por listo. completo vanguardista. El nombre inicial del carro iba a ser Tucker Torpedo, pero con el final de la guerra decide no llamarlo Sí, Torpedo no ponerle... para evitar cualquier tipo para evitar recuerdos con la guerra. Todo el mundo Claro. se montó en esa. Jaguar, antes de llamarse Jaguar, se llamaba SS, que era Standard Swallow Company, una cosa así. Pero después las SS. para evitar vinculación con las SS alemanas se hicieron llamar Jaguar. Y Tucker hizo lo mismo. Tucker no lo vamos a llamar Torpedo, llamémoslo Tucker y ya. En este momento, en esta época, aparece un ingeniero industrial llamado Alex Tremulis, que había servido en el ejército en Estados Unidos en la Fuerza Aérea, se incorpora y logra mejorar los diseños, que eran, no me acuerdo del creador previo, o sea, no me acuerdo del diseñador previo, él los mejora y presentan el Tucker. El Tucker se presenta en 1948, pero ¿qué pasa? Desde el día 1 que Tucker dice voy a hacer un carro, voy a hacer un carro, voy a hacer un carro, el carro comenzó a promocionarse en la prensa de la época, fue de los primeros carros que se vendía por maqueta. Tucker te vendía la imagen del carro, y habían artículos alegóricos al carro, con Ok. dibujos y fotos, fotos no, dibujos. Entonces la idea era venderte eso, y entonces te vendía, bueno, compra el catálogo, no, compra unas maletas que van a ir con tu Tucker. O compra un ok. juego de alfombras que van a ir con tu Tucker. Y de esa manera el tipo se fue haciendo capital. La industria automotriz vio que ese carro sí podía ser una amenaza, porque era un carro por completo innovador en términos de diseño, porque los carros que se fabricaron en la inmensa mayoría de la industria automotriz estadounidense tenían en términos de diseño los mismos parámetros previos a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay carros que comenzaron a fabricarse en 1946 con diseños que databan de 1942, que es el último año en el que los automóviles de uso civil se ensamblan en Estados Unidos. Claro. Y él venía con esto fresquito. Este pana venía con una idea fresca y nueva. Entonces en la industria automotriz comenzaron a amenazarlo. Él no logró conseguir motores de fabricantes automotrices. Al final termina comprando una fábrica de helicópteros que no recuerdo ahorita el nombre de la fábrica, Ah, yo lo vi. que pero tenía- los motores son los que él termina utilizando en el Tucker. En esa misma época que el tipo comienza a llamar la atención, llama también la atención de Howard Hughes. Howard Hughes, Es incluso como el eso- Elon Musk de los 30. que es el Elon Musk de los años 30, solo que mucho más paranoico y loco de bolas, pero mucho más genio también. No mucho más genio, era el genio de su época, punto. Comienza también como a decirle, y de hecho eso lo terminan incluso mostrando en una película que se hizo. Él le termina como diciendo, marico, lo que tú estás haciendo es un batacazo. Y el problema de los batacazos es que a mucha gente no le gusta. Así que mosca en la pista. Exacto, y no les gusta ni les conviene. No, es que no les gusta porque no les conviene. Comienza la idea del carro. ¿Y qué pasa? El carro era innovador por varias cosas. Él fue el primero en decir
que un carro era peligroso cuando nadie hablaba de seguridad en el automóvil. Ah, que tenía cinturones de seguridad y también... El eso carro era- tenía varias cosas. El carro tenía lo que se conocía como la celda de la vida. El tablero del Tucker, si tú lo ves en una foto, es chiquitico. Ujú, está como... Es como una B, Y está dentro de la integrado cual está el- el Ajá. volante, que el volante, por cierto, era de Lincoln, y tenía los relojes necesarios y todo lo relacionado con el control del automóvil. El resto del tablero era de material acolchado, no por estética, sino por seguridad, para que en caso de impacto con el tablero te dieras con algo no tan duro. Claro. Y el tema de la celda de la vida es algo bien simpático. Es un espacio hueco en el asiento del conductor. Ese carro no tiene guantera, Ok. porque la visión de Tucker era que si tú estás manejando y ves que se va a dar un choque y que es inminente, te podías tirar allá adentro. Claro, Ok. dentro de una visión inocente, porque Depende con qué vayas a oh, chocar. rayos, voy a chocar. Ya choqué. Claro. En el lanzándome ya choqué. ¿Me explico? Pero lo importante es la visión Pero de que a era nadie se esa le había visión. ocurrido como que, ajá, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los carros más seguros para el Era mar. esa visión. La carrocería estaba reforzada para que en caso del volcamiento la estructura aguantara el carajazo y no se aplastara. Tenía huecos como los que le abrió a la... Yo vi que tenía como unos huecos de refrigeración. No sé si... Bueno, No, parecían de... no. Como a los lados tiene como No, unas pero rejillas. esos son tomas de aire, Ajá. porque el motor iba ubicado en la parte trasera. Ah, Y al ir ok. ubicado en la parte trasera ya no tienes un radiador. Ojo, él tenía adelante unas tomas de aire también que iban hacia el motor, Ok. pero lo acompañados de tomas de aire laterales. Otra de las cosas que el tipo hizo fue que el vidrio que utilizó era un vidrio fabricado para que en caso de un impacto se fraccionara en pedazos grandes y no en pedazos pequeños, ni que se astillara, para evitar cortadas Ok. o para evitar que de repente en el salir del accidente no te cortaras con un pedazo de vidrio mediano, sino que de repente el pedazo de vidrio era grande y lo podías manipular y sacarlo. Ok. O el que llegaba desde afuera, pana, ¿estás bien? Coño, ya va, espérate, déjame sacar este pedazo de vidrio. Dale, ahora sí, sal. Era, fíjate las dimensiones, era poder sacar un pedazo grande de vidrio. Ok. Y la idea era que no se astillara, que no estallara, para evitar cortaduras, todo ese tipo de cosas. Ah, pero una tecnología muy Por innovadora. completo. Y otra cualidad única en ese carro era lo que llamaban el ojo de cíclope. Y el ojo de cíclope era un faro central que giraba con la dirección. Y estaba por diseño, el diseño de la trompa era puntiagudo. Con lo cual, el faro que más adelante estaba era el faro central, el ojo de cíclope. Y eso tenía un propósito. Tú girabas con la dirección Y cruzas la y el luz faro, también. el faro giraba. Entonces, tú podías ver hacia adelante, pero al mismo tiempo ver hacia dónde ibas a girar. Claro. Entonces, claro, todo eso Creo que como eso no se incorporó, no se mantuvo, ¿no? Citroën lo incorporó tiempo después en el Citroën DS. No, o sea, en Eh, el sentido de que no es un estándar de que las luces... Hoy. Yo Hoy vi- en día hay fabricantes que sí lo tienen. Exacto, pero vi que hay unos que es como con inteligencia artificial, una vaina Sí. que para que no le alumbres el retrovisor a la persona y como Exacto. que va la vaina. Ya eso es otra cosa, pero el principio a grosso modo es el mismo. Claro. El principio a grosso modo es el mismo. ¿Qué otra cosa te puedo decir de ese carro? Bueno, era refrigerado por aire, porque ese era un motor refrigerado por aire, con lo cual no tenías problemas de recalentamiento. Y a partir de que el carro comienza a salir con muy poco músculo, porque Tucker se gastó casi toda la plata desarrollando el carro, todo el mundo comenzó a bombardear el carro. Eso es mentira, que el carro no sirve, el carro no retrocede. El tipo, el carro no retrocede. El tipo agarró y metió el carro en un circuito y puso a hacer el tipo Una rompió vuelta. un récord de no sé cuántas horas, no sé cuánto, sí, era más de un día, una vaina así, y el carro rodando en retroceso. Y bueno, pues mira, para que veas que el carro no retrocede, este pana tiene 18 horas rodando en retroceso. Mierda. Cosas así. La forma como Tucker termina recibiendo la estocada es cuando comienza a integrar personal nuevo, y ese personal nuevo venía de la industria automotriz. Necesitaban personas que vinieran de la industria automotriz
porque al final del día somos rivales, somos competencia, pero no es que yo estoy aquí para destruirte. Yo tengo una crítica contra Claro. ti, tus carros son peligrosos, los míos no. Pero al final del día yo necesito relacionarme contigo, porque yo soy un fabricante pequeño. Claro. Entonces quizás en algún momento yo necesite algo de ti. La parte que tú tienes de, mira, para ponérsela a mi carro. Y no solo eso, sino que necesito a alguien que venga de la industria porque se conoce todas las prácticas, sabe dónde está la ropa sucia, o sea, la ropa sucia en un sentido metafórico, Claro. y eso me va a servir a mí para poder diseñar mi estrategia de venta, mi estrategia de comercialización, me va a permitir entender qué tengo yo y qué no tiene la competencia y por dónde me puedo ir. Con lo que no contaba era con que parte de ese personal que venía para puestos corporativos no solamente era que venían de la industria automotriz, que era lo necesario, sino que venían infiltrándose desde la industria automotriz. Se hicieron pasar por, es que yo no estoy de acuerdo con cómo las vainas se manejan en Chrysler y eso es una desgracia. Y entonces no, porque yo vengo de Chevrolet y eso no sirve. Usted tiene razón, hermano. Okay. Los carros sí son los y yo quiero trabajar con usted. Entonces, claro, Tucker decía, bueno, estos panas vienen de esas empresas, saben todo lo que te acabo de decir Claro. y eso me sirve, toda esa información me sirve. Pero era mentira, era gente que venía Infiltrada directamente. infiltrada. Y entonces comenzaron a bombardear. A sabotear y bombardear también. Y a sabotear. Ese saboteo, ¿en qué se traducía? Que es al final Se le acaba la plata. No es tanto que se le acabara la plata. Tucker arrancó ese proyecto con un préstamo del gobierno estadounidense. Ok. Y el requisito era fabricar una cantidad mínima de 50 carros, aproximadamente. Ujú. Retrasar el debut del carro, o sea, sabotear el desarrollo del carro, después de que lo presentaron y todo y comenzar, o sea, esa gente llegó para sabotear el proceso de Manufactura. finiquitación del desarrollo y la construcción, la manufactura del carro. Ok. Entonces, mira que el carro ya está listo. No, pero es que nos acabamos de dar cuenta de que la paleta de colores que ofreciste no es la correcta. Porque hay colores en función a lo que yo vi cuando trabajaba en General Motors. Los colores que más se venden son estos y estos y estos. Y en General Motors eso no le paran bola. Bueno, ¿y cuáles son los colores? Vamos a sentarnos a ver colores nuevos. Entonces me tardaba, no sé, Claro, 6 lo meses. retrasaba. Ah. una vaina que tú podías definir en una semana, 2 meses. Coño, no, es que está difícil porque ¿sabes? Todo Claro, y ese además él tipo de siendo cosas. un obsesivo por el producto, porque se ve que está curado cada detalle. Entonces, Sí, si en este señor. carajo me dice, verga, los colores, no es como que, bueno, después vemos, sino que, bueno, pero ¿cuáles son los colores para que la vaina sea el producto mejor curado del mercado? Es correcto. De hecho, incluso hubo hasta incidentes de romperle las bolas a Tucker. Uno de los colores del Tucker era un tono de color azul, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que era el color azul favorito de la esposa de Tucker, que era Vera Tucker. Ok. Ella tenía un color azul que era su favorito. Y Preston Tucker dijo, bueno, uno de los colores es ese. Y estos dichos de que no, marico, ese color no puede ir. ¿Pero por qué? No, porque es que en los estudios de mercado que hemos hecho, determinamos que esos colores no son los más exitosos. Marico, pero coño. Entonces, Era jugar con la psicología del carajo. era tocarle las pelotas a Tucker. ¿Qué sucede y que te da como consecuencia? Que Tucker nunca cumplió los plazos. Y el gobierno no le Y a puede volver a dar Tucker crédito. la demandan por estafa. Ah. Usted estafó al gobierno estadounidense y estafó a los contribuyentes estadounidenses y estafó al público. Porque no es nada que usted pidió plata al gobierno estadounidense para hacer el carro, es que usted los vendió sin tenerlos. Y usted vendió acciones de una empresa que no ha terminado de arrancar. Y usted tenía todo un montón de anuncios y material POP y publicidad y demás hierbas aromáticas de una empresa que no ha terminado de arrancar. Claro, entonces lo portrellaron como que él había hecho eso todo para... Lo mostraron como un estafador, lo mostraron como una persona, lo acusaron de fraude. ¿Y en qué termina de eso? Al final no logran demostrar que era fraude, no solo no logran demostrar que hubo fraude, Tucker logra demostrar que él cumplió con absolutamente todo. De hecho, logra hacer 53 automóviles
antes del plazo. Y efectivamente los lleva al juicio, el día del juicio, como parte de la... como Exacto, parte no, de no hice los carros, Y que, quítame. bueno, marico, cuenta allá afuera cuántos carros hay. Hay 53 carros. Tú me pediste 50. 53. Salieron 3. 50, 49, 50, 51, 52 y 53. ¿Dónde está el 53? Detrás del camión amarillo. Ah, coño, ahí está el 53. Entonces, así logró ganar el juicio. Irónicamente, el fiscal que lo acusó de fraude, tiempo después terminó siendo acusado de fraude y fue preso. Ah. Esa es la gran Claro, ironía. porque yo me imagino que si, o sea, si los carajos de si las corporaciones, las corporaciones automovilísticas tuvieron como que el temple de infiltrarle gente para retrasar los tiempos, también ya la demanda estaba montada y lo que hicieron fue, mire, aquí está estos papeles para que vaya aquel carajo que no ha entregado la vaina. Absolutamente. Entonces, una cosa que mucha gente no sabe es que Preston Tucker incluso llegó a tener conversaciones en Brasil con empresarios brasileros para montar una fábrica. una representación de Tucker en Brasil y eventualmente una fábrica en Brasil. Y en Brasil hay un proyecto que se iba a llevar a cabo allí de Tucker, que era un concept car llamado el Carioca, que no pasó de la mesa de diseño, pero las propuestas de diseño eran un carro muy, muy bonito. Pero en esa misma época Tucker fallece. De hecho, Tucker, después del juicio, él se dedica a otras cosas también relacionadas con inventos y patentes. Él estaba también trabajando con la idea de los proyectos de los carros en Brasil, pero esta viajadera es la que lo terminó matando. La Que viajadera. le dio malaria, ¿no? Vaina. No, lo que pasa es que, pana, las alturas, los cambios de clima constantes, Ok. porque él vivía en Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte, pero no era un clima muy cálido. Y comenzó a viajar con frecuencia a Brasil. Y viajar en aquella época era realmente extenuante, porque estamos hablando de viajar en aviones a hélice, en vuelo Y hasta Brasil. y hasta Brasil. Que hoy en día de repente un vuelo de Brasil a Estados Unidos te puede tardar, qué sé yo, 5 o 6 horas. Llévalo más o menos a 10 o 12 en un avión a Y hélice además de que la como hasta el época. 50, una vaina así, no existían las maletas rodantes. Entonces tú tenías que llevar las de rueditas. Exacto, Todo exacto. el equipaje, todo. Pero entonces, todo eso fue generando un degradación. Sí. Su salud se fue degradando, sería lo Claro. idóneo. Además es un carajo que ya había pasado por guerra, o sea, ya... Sí, no combatir, ojo, pues, él no pero fue a la como guerra, todo el- pero él había vivido ya bastantes cosas y sobre todo hay gente que dice que el fracaso del proyecto del Tucker fue realmente lo que lo mató. Hay gente que decía que realmente Tucker lo que murió fue de un corazón roto, porque su gran amor, que fue el carro, nunca lo pudo materializar. Tiene sentido. Además que me imagino que estaba, o sea, lo tenía conceptualizado desde incluso antes. Quizás no el concepto ya puesto, pero como que el sueño de tener... Eso es como que de repente cuando tú comenzaste tu idea de este podcast, tú no dormías, me imagino, de los fiebrúes de la vaina. Voy a hacer esto y lo voy a hacer así y así, y este equipo, y necesito este equipo. Y cuando fuiste a comprar tu primer equipo, la noche anterior estabas, no jodas. ¿sabes? Claro, ¿no? Y que de repente Y de repente te tiran el burro al monte. Claro, pero ni siquiera por un tema, porque yo creo que el producto está increíble, sino por un tema de intereses. De intereses, eso simplemente fue un conflicto de intereses. Y ese realmente es uno de los tantos ejemplos de figuras que han sido realmente emprendedoras trascendentales, que han dejado huella, que han dejado legado en la industria, en este caso la industria automotriz, pero en muchas otras áreas, y que de repente por temas de conveniencia terminan siendo saboteados, ¿no? ¿Qué piensas del rebranding de Jaguar? Yo siento que es una de esas cosas como cuando sacaron a Sonic feo para que la gente se quejara y después volvieron al nuevo. No sé, yo tengo la teoría de que a Shrek también lo sacaron así todo extraño para que la gente dijera, no, qué bolas el nuevo, como que una estrategia de marketing. Yo no pudiese creer que de verdad Jaguar se va a lanzar ese rebranding en serio. Lo lanzaron, lo hicieron. Lo que pasa es que, coño,
¿Qué sucede con Jaguar? Para mí, Jaguar es el tipo de empresa que es exitosa en manos de una persona y no en manos de una junta o en manos de una directiva, que es lo que es hoy en día. ¿Por qué? Porque Jaguar siempre fue una empresa hasta cierto punto individualista, que tenía carros para su nicho de mercado. Ok. ¿Ok? Y que creó automóviles excepcionales como el XK120, la serie del tipo C, que es el primer automóvil del mundo en integrar frenos de disco en las 4 ruedas, el MK2, que fue uno de los primeros grandes esfuerzos para fusionar lujo con deportividad en un automóvil de 4 puertas, ¿sabes? Entonces, son cosas que son muy únicas y muy peculiares y que en buena parte son gracias a quien dirigía Jaguar en aquel momento, que era un tipo llamado William Lyons. Ok. William Lyons era el tipo que de paso diseñaba los automóviles que fabricaba su empresa en su casa. Ok, era parte de su vida. Era parte de su vida. Entonces, había una identidad, había una esencia, había una mística en esos carros que con el tiempo se fue perdiendo, porque cuando Jaguar comienza a formar parte de la British Motor Corporation, todo se va al carajo, como toda la industria automotriz cuando formó parte de ese gigante, de ese mastodonte ineficiente que era la British Motor Corporation. Todas las marcas se fueron a la mierda, básicamente. Y lo mismo le pasó a Jaguar. Entonces, para evitar su desaparición, fue comprada y entonces ha estado en manos de grupos ha estado en manos de corporaciones que la ven como una marca que vende un producto y no como una marca que te vende un estilo de vida. Y no van a poder emular la mística sin Es muy difícil, sin esa alma. necesitas estar conectado. Entonces, el que diseñó los nuevos prototipos de Jaguar, que yo los vi en estos días, yo decía, este pana, eso no va a servir. Está irrespetando el legado. No lo va a que tú servir, dices. no va a funcionar. No va a funcionar porque ¿qué sucede con las marcas inglesas en su mayoría? Los ingleses son tradicionalistas. Y hay una ceremonia que se llama la apertura del Parlamento, la apertura de sesión del Parlamento. Ok. Y esa es una ceremonia en la que el rey participa. Y la ceremonia se hace de la misma manera desde el final de la Guerra Civil Inglesa. Mentira, desde antes de la Guerra Civil Inglesa. Estamos hablando de que la Guerra Civil Inglesa, eso fue en los tiempos de Cromwell, eso fue por allá por 1600 y pico, siglo XVII. Hay, dentro de toda la ceremonia, está la Cámara de los Comunes y está la Cámara de los Lores. Nobles. Los Cámara de los Lores son los parlamentarios que sirven al rey. La Cámara de los Comunes son los parlamentarios que le sirven a la ciudadanía. Hasta cierto punto es como una democracia representativa o una monarquía representativa a través de los comunes. Entonces, cuando el rey abre sesión del Parlamento, el rey va al Parlamento y él va a decir cuáles son las leyes que él quiere que se aprueben. Claro. Entonces, el rey llega a la Cámara de los Lores y ahí hay un tipo que es como un mensajero entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que es el Black Rod. Entonces, cuando llega el rey y se sienta, o el monarca, porque en varias oportunidades fue reina. Cuando llega el monarca y hace la señal al Black Rod, el Black Rod va a la Cámara de los Comunes y es hábito, en su momento era una señal genuina de rechazo. Cuando llegaba el Black Rod, el presidente de la Cámara de los Comunes ordenaba que se cerrara la puerta y se creó el hábito de tirarle la puerta en la cara al tipo, al Black Rod. Y hoy en día se hace, pero ya es por tradición. Claro. Ya el que sea Black Rod no se puede tomar pecho, que bolas que estos panas me trancaron la puerta en la cara. No. Es tradición. Ya es tradición, te calas tu vaina. No importa.
Entonces, el tipo, después de que le trancan la puerta, tiene que con un bastón darle 3 carajazos a la puerta. La puerta tiene la marca De los coñazos desde tanto. el siglo XVI. Y el Black Rock tiene que darle los carajazos a la puerta en la marca. Fíjate tú el nivel de tradicionalismo que tienen los ingleses. Ya entiendes por qué lo que está pasando con Jaguar no tiene sentido. Pregunta para cerrar. Si tuvieses que comprarte un carro 2025, ¿cuál te comprarías? No sé si 2025. Te puedo mencionar algunos ejemplos. Hay ejemplos que son una locura en términos de precio. Un Pagani, porque me parece que es todavía una de las formas más honestas y sinceras de crear genuinamente un automóvil hecho para el entusiasta del automóvil. Carros con motor a gasolina, mucho arte en el diseño del automóvil, sí, eficiencia, aerodinámica, todo lo que tú quieras, pero hay arte en el diseño y la creación del automóvil. Horacio Pagani es un tipo que para mí es el artista, es un artista nuevo de los automóviles. Otro carro que a mí me parece fascinante, por ejemplo, es el Bugatti Veyron o el Bugatti Chiron, que son carros que sí, son hechos por Bugatti, que forma parte del grupo Volkswagen, pero mucho de ese carro es hecho a mano, con lo cual el criterio de la artesanía en la construcción del carro es uno de los elementos prioritarios, con lo cual está la calidad. Además está la innovación de ser el único o de los muy pocos carros de producción con un motor de 16 cilindros en W. Hay otro carro que a mí me encanta hoy en día. Que es el Alpine A110, que es una visión moderna del Alpine A110 de los años 70, que fue un deportivo Ese sí no lo súper conozco, brillante, bellísimo, muy ágil, que de hecho hizo nombre cuando ganó el campeonato, el Rally de Monte Carlo en 1972. Y hoy en día hay una visión moderna de ese carro. Toma muchas de las líneas generales del carro, las moderniza, las actualiza. Motor a gasolina. Curiosamente no utiliza caja sincrónica, que a mí me hubiese gustado, sino utiliza caja automática, pero la razón es peso. La caja automática es más ligera, entonces están tratando de hacer un carro divertido. Entonces, aunque sea automático, es divertido, me llama la atención. Te puedo hablar, por ejemplo, de los carros hechos por Icon, que es esta empresa de Jonathan Ward, que el tipo básicamente hace restomods. El tipo toma como donantes automóviles históricos, carros de los años 50, o bueno, este pana, por ejemplo, tiene un line-up de rústicos. Él agarra el Toyota FJ40, los modifica y los convierte en unas vainas loquísimas de 4 puertas, le mete motores Hemi, le mete motores motores Coyote, o agarra Chevy del año 50, la tira para el piso y le mete un motor LS el más reciente, ¿sabes? Y entonces juega y busca meter la innovación que hay hoy en día en términos de ingeniería y en el ámbito estético, pero combinándolo con las líneas, con el diseño de los automóviles del pasado. Singer es otra que a mí me encanta, porque ellos agarran un Porsche, ellos agarran el motor del Porsche 964, que es uno de los últimos motores refrigerados por aire, y es uno de los mejores que se ha fabricado, junto al del 993, junto al Porsche 993, y los mete en carrocerías que él hace, que son ultra ligeras, de Porsche de los años 70, del Porsche 911 de los años 70. Entonces tienes la línea y la apariencia del Porsche de los 70 con lo mejor que pudo hacerse en motores refrigerados por aire, y todo eso con materiales nuevos, diseños nuevos. Es una cosa increíble. Alfaholics hace lo mismo con los Alfa Romeo de la serie 105, y entonces son carros
que visualmente es el Alfa Romeo tipo 105 de mediados de los 60, con ultra ligeros, Claro, con con la motores tecnología. mucho más potentes y con mucha tecnología. Como el relanzamiento del DeLorean ahorita que entiendo que lo van a lanzar. Sí, pero no sé si lo vayan a lanzar con las líneas del DeLorean original. Yo tenía entendido que era como que el mismo caparazón. Yo creo pero que no, mentira. De hecho, no, es un carro por completo distinto. Es un carro por ok. completo innovador, incluso es eléctrico. Exacto, que eso es lo que entendía, que iba a ser como que el mismo pero eléctrico y bueno, con... Sí, pero no va a ser el mismo. Por lo que yo vi en fotos y en videos, es algo por completo nuevo. Sabrás tú mucho más que yo. Ajá, pero entonces, y si tuvieses que comprar un carro del común, un Corolla, no sé qué sé yo, sabes, como que mira, Mitch, tienes este dinero acá y tienes que comprar un carro común. Me Puede compro- ser Me 2020. compro un carro viejo. Me compro un carro viejo. Válido. Yo prefiero andar con estilo y disfrutar del andar que simplemente andar.